Hola, saludos, bienvenido a una nueva cátedra de salud de nuestro canal para los estudiantes de grado de imagenología. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el dolor abdominal agudo y cuál es el abordaje desde el punto de vista de imágenes que nosotros vamos a darle a los pacientes que llegan vía emergencia o urgencia con este tipo de entidad que conocemos como dolor abdominal. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Doctor Manassés, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de las publicaciones que nosotros hacemos. Vamos a permitir compartir pantalla y vamos a hablar acerca de esta entidad que conocemos como dolor abdominal. Miren, tenemos que decir que la radiografía de abdomen simple es la radiografía de inicio que debe hacérsele a todos pacientes que tienen dolor abdominal. Independientemente de la causa del dolor abdominal, debemos comenzar con una radiografía de abdomen simple. Esta radiografía debe hacerse en bipedestación, debe hacerse parado, a fin de que nosotros podamos valorar cómo está la distribución del gas, si hay aire a nivel de lo que es si hay aire a nivel de lo que es el sigmoideo, la ampolla rectal, es importante. Aquí vemos dos radiografías, una hecha acostada y una hecha parada, con cierto tipo de diferencia. Lo ideal es hacerla de pie en bipedestación como la de la derecha, porque en esta podemos valorar también si hay una entidad que llamamos neumoperitoneo o aire libre subdiafragmático, que vamos a ver ahorita, que generalmente la vamos a ver en la radiografía de pie, de abdomen de pie, o en la radiografía de tórax PA, que también es la que se hace parado en bipedestación. Entonces, vamos a ver y vamos a evaluar la columna de aire. Por ejemplo, aquí vemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. En unas y en otras se ve, en una se ve un poquito con más nitidez, pero lo que sí muestran ambas es que no hay aire a nivel del sigmoide, del colon sigmoide, ni a nivel de la ampolla rectal. Ya con este dato y con algunos signos que presenta el paciente a la evaluación semiológica, entonces ya nosotros podemos hablar de obstrucción intestinal y ahorita vamos a hablar con más detalle de esto. Tenemos que decir que la radiografía de tórax de pie parado nos va a permitir, al igual que el abdomen simple de pie, valorar si hay aire libre subdiafragmático, que es un signo que vamos a ver en los pacientes con dolor abdominal que tienen una perforación intestinal. El aire libre subdiafragmático, neumoperitoneo, se va a ver en los pacientes que han tenido perforación. ¿En cuáles entidades? Heridas de alma blanca, heridas penetrantes, un divertículo puede romperse y puede darte este dato. También podemos tener aire después de una úlcera perforada. Algunas enfermedades febriles, salmonela, fiebre tifoidea, te pueden dar perforación intestinal. Entonces, pueden llegar con dolor abdominal secundario a perforación. Hay algunas condiciones donde nosotros vamos a ver esto. La perforación la vamos a ver cuando hay aire libre entre el hemidiafragma derecho y por debajo del hemidiafragma derecho. Normalmente en el lado izquierdo hay aire porque aquí está la cámara gástrica. Es normal que aquí veamos aire del lado izquierdo. Recuerden que lo que yo veo de mi lado derecho es izquierdo del paciente y lo que yo veo de mi lado izquierdo es lado derecho del paciente. Entonces, como aquí hay aire normal, lo que vamos a tomar como punto de partida es ver aire aquí en este nivel. Hay condiciones o variantes anatómicas que pueden tener aire en el lado derecho. ¿Cuáles son? La chilaiditiis, que es cuando las asas intestinales se interponen entre el hígado y el diafragma. Acuérdense que el diafragma es lo que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Entonces, en la chilaiditiis pudiésemos encontrar de manera no patológica aire en esta variante anatómica. También en algunos casos que hay un situs total y los órganos están invertidos, el estómago está del lado derecho, el hígado está del lado izquierdo, el vaso está del lado derecho, el corazón está del lado derecho. En esos casos pudiésemos encontrar ya como variante
como el estómago está del lado derecho, aire también. Pero cuando no, ya eso es patológico. Los pacientes postquirúrgicos, tú le puedes encontrar un poquito de aire también, sobre todo cuando se le ha hecho cirugía por laparoscopía, que le entran gran cantidad de aire para distender el abdomen y poder entrar los troques, los catéteres. O cirugía abierta también pudiésemos encontrar un poquito de aire. Miren aquí otra radiografía de abdomen simple donde observamos signos característicos de obstrucción intestinal. Las flechas están señalando que las asas están cortadas, como si fuese un corte de un cuchillo bien parejito que usted le hubiese dado. Asas cortadas, eso es un signo de obstrucción intestinal. Disposición en pilas de moneda, como colocan la monedita, miren aquí que parece monedita de 25, como colocan en los bancos, aquí entonces esa disposición en pilas de moneda. Entre una asa y otra, esa línea blanca que se ve, esa línea radia opaca, es lo que nosotros llamamos niveles hidroaéreos. Hidro de agua, aéreo de aire. Entonces, agua dentro del aire, niveles hidroaéreos, eso es signo de obstrucción intestinal. Y la ausencia de aire, que aquí encontramos aire ya, ausencia de aire en el sigmoideo y en el recto, ya esos son los signos patoneumónicos, sobre todo este último. El hecho de que aparezca algunas veces un poquito de aire por debajo del sigmoide o en la ampolla rectal no significa que el paciente no esté obstruido, porque probablemente al paciente le hayan hecho un tacto rectal y cuando le hacen el tacto rectal se le entra un poquito de aire. O quizás una señora le aconsejó al paciente que se pusiera un enema, que eso es bueno para limpiarlo, o que eso es estreñido, constipado que está, y entonces le entra aire también ahí cuando se pone un enema. Por lo que cuando hay signos característicos como es que usted no le escucha la peristalsis, que el paciente tiene un timpanismo cuando usted lo percute a nivel del abdomen, con el estetoscopio no le escucha peristalsis, el paciente dice que no ha defecado, que no ha evacuado, que no ha tenido flatus, que no se ha tirado su peito, entonces ahí hacemos el diagnóstico de obstrucción intestinal ya por clínica. Miren aquí algunas otras imágenes de lo que es obstrucción intestinal visto por radiografía de abdomen simple, que como decíamos lo ideal es que se haga de pie. Miren aquí las asas cortadas, como decíamos ahorita. Aquí tenemos asa cortada y niveles hidroaéreos, falta de aire a nivel del tercio distal. Otra de las patologías que nosotros vamos a ver que nos producen obstrucción intestinal son los vólvulos. Los vólvulos ocurren mayormente a nivel de intestino del colon sigmoide. El 80% de los vólvulos van a ocurrir a nivel del colon sigmoide. ¿Qué es un vólvulo? El vólvulo viene del latín volveres, que significa giro. El vólvulo no es más que una torsión, un giro alrededor de su eje de las asas intestinales. Es como si se triangulara. Ocurre en el sigmoideo, sobre todo cuando hay sigmoideo redundante, cuando hay un sigmoideo grande, puede ocurrir eso. Cuando hay un colon, un dólico colon, que es el colon alargado, puede ocurrir eso. 80% a nivel del sigmoide, un 15% a nivel del ciego. Y es importante decir que cuando ocurre a nivel del ciego, de esta parte del intestino, compromete la arteria iliocólica, que es parte de la vascularidad de los intestinos, y eso hace que haya una necrosis de esas asas intestinales y que esos pacientes pierdan esa parte del intestino rápido, por lo que hay que hacer el diagnóstico temprano cuando hay un vólvulo para evitar este tipo de daño. Entonces, miren aquí, este es un vólvulo, miren aquí el vólvulo. Aquí lo vemos lo que ocurre. Miren aquí lo que se produce a nivel del colon sigmoide, cómo se dilata esa parte que se estrangula, que se vuelve, que se tuerce y produce esta imagen en grano de café. Imagen en grano de café que es propia patoneumónica. Aquí vemos las paredes cómo están. Esto es una urgencia quirúrgica. Estos pacientes tienen que ser sometidos a cirugía rápidamente para evitar una isquemia que luego dañe toda esta parte. Entonces, esto es un vólvulo que es otra de las entidades que producen obstrucción intestinal. La invaginación o intususección también produce obstrucción intestinal. Este produce una imagen característica que es la imagen de la dona, que es un asa dentro de otra asa.
produce la imagen de telescopio plegable, una imagen telescopio plegable a nivel de lo que es la radiografía de abdomen simple, y en sonografía produce la imagen en dona. La imagen en dona, que es un asa dentro de otra asa, se va a ver hipoecogénica en la periferia y en el centro ecogénico. Esta imagen en dona es propio de la intusucesión o invaginación, que también es otra forma de obstrucción intestinal. Miren aquí, ya vista por una radiografía de abdomen simple, cómo se ve radiolúcida negra en la periferia y en el centro se ve radio opaca, se ve blanca. Esta es la imagen en dona vista por radiografía de abdomen simple. A nivel intestinal puede ocurrir dolor abdominal cuando hay gastritis. La gastritis, que es la inflamación de las paredes del estómago, que puede darse por diferentes causas, pueden verse también a través de lo que es la serie gástrica, que es un estudio donde se le da a tomar bario al paciente. Ese bario que se utiliza para el colon varitado en forma de enema, que se utiliza para hacer esofagograma, también se le da a tomar al paciente y puede usarse con doble contraste. Puede echar un poquito de aire. Acuérdense que el aire es un contraste también, y como hay aire a nivel de la cámara gástrica, entonces nosotros no podemos ver ahí cómo van a estar los pliegues, sobre todo a nivel del antro pilórico. En el antro pilórico es la zona donde ocurren la mayor parte de la actividad con los jugos gástricos. A este nivel ocurre la mayor mezcla de los alimentos para que luego puedan absorberse y pasen a través del pírolo, que es la compuerta que da paso desde el estómago hacia el intestino delgado, específicamente duodeno, donde se van a absorber. Aquí vemos que hay un engrosamiento en la imagen de la derecha. Vamos a ver unos engrosamientos. Esto es unos pliegues gástricos normal. Y aquí estamos viendo ya unos pliegues engrosados propios de lo que es una gastritis. Las úlceras también, los nichos ulcerosos a nivel del estómago y del duodeno, que eso generalmente es donde ocurren. Aquí vemos una serie gástrica donde vemos que el contraste sale a esta parte a nivel de la curvatura menor. Acuérdense, esta es la curvatura menor, esta es la curvatura mayor del estómago. Entonces vemos aquí a nivel de la curvatura menor como este nicho ulceroso sale. Esto pudiese perforarse, entonces sale contenido gástrico al peritoneo, que irrita el peritoneo y produce mucho dolor. Miren aquí en una vista más ampliada el nicho ulceroso, cómo se vería en un paciente en una serie esófago-gástrica o una serie gástrica. Por lo general esta casi no se hace, ya que la mayoría de las úlceras y la gastritis, el gastroenterólogo la ve directamente por endoscopía, y ya este estudio está un poquito más relegado cuando se piensa en realizar un paciente con esta patología. La colecistitis o la inflamación de la vesícula también puede verse y es una causa de dolor abdominal. En este caso, la sonografía es el método de elección para los pacientes con colecistitis. Aquí estamos viendo un engrosamiento señalado por la flecha corta, gruesa, un engrosamiento de las paredes de la vesícula. Recuerden que la vesícula es el reservorio de bilis, y cuando el paciente come, la vesícula tiene que vaciar ese contenido a nivel de la segunda porción del duodeno para que se desmicelice la grasa. La desmicelación, o sea, el procesamiento de todo lo que usted come con grasa, es a través de estos jugos, también otras enzimas como la pancreática y amilasa y lipasa, pero este es vital para digerir la grasa. Por eso el paciente que tiene colecistitis, cuando come, se come una yaroa, se come un chicharrón, se come un huevo frito, dice: doctor, el dolor no lo aguanto como grasa. ¿Por qué? Porque en ese momento la vesícula tiene que contraerse, tiene que vaciarse, y como está inflamada, entonces va a producir ese dolor exquisito en hipocondrio derecho, que hay un signo de Murphy positivo, que es cuando en semiología usted entra en el reborde costal, la punta de los dedos, y manda al paciente a respirar, el paciente para la respiración, porque al chocar la vesícula con la punta de los dedos le produce mucho dolor. Hay un signo ecográfico
o sonográfico, que es el signo ecográfico sonográfico de Murphy, que es con el transductor, usted hace eso mismo y el paciente para la respiración porque le duele cuando usted presiona a nivel de hipocondrio derecho. Estas vesículas se pueden inflamar con piedra o sin piedra. En este caso vemos ecos internos aquí que corresponden a piedra. Entonces esto es una colecistitis litiásica. La colecistitis puede ser alitiásica, que nada más esté sin piedra, puede estar inflamada, pero también puede ser litiásica. Y también puede haber colelitiasis, que es cuando hay nada más piedra dentro de la vesícula y no está inflamada las paredes, pero de igual produce algunos síntomas cuando el paciente come grasa. Entonces aquí tenemos varias vistas de lo que son una colecistitis litiásica. Miren aquí, colecistitis litiásica, engrosamiento de la pared. Esta no se ve tanta colecistitis, pero se ve la piedra a este nivel, casi a nivel del cuello de la vesícula. Muchas veces la vesícula no la vamos a poder ver por sonografía, que es el método de lesión, por lo que tenemos que hacer entonces una tomografía computarizada que nos va a ayudar. Aquí estamos viendo lo que es una vesícula hidrópica, hidros de agua bien distendida, con mucha bilis y con unas imágenes hiperdensas correspondientes a lo que son litos o piedra. Apendicitis también puede ser valorada y para la apendicitis podemos utilizar sonografía de inicio, tiene una sensibilidad de un 87 a un 95% en los pacientes que tienen apendicitis con manos expertas, ya que la sonografía es muy operador dependiente, pueden verse por sonografía. Aquí estamos viendo un apendicolito que es como si fuese un fecalito, un pedacito de heces dura, compacta, que obstruye la luz del apéndice y esto puede valorarse. Puede verse también un engrosamiento de la vesícula, de la apéndice, perdón, en su diámetro transversal. Si mide más de 6 milímetros en este diámetro transversal, ya hablamos de cambios inflamatorios a nivel apendicular. Esto es visto en unos cortes por sonografía. A pesar de que es clínico, el diagnóstico de apendicitis tiene que estar basado en imágenes. Aquí la vemos por tomografía, vemos cómo se ve la hipodensidad y cómo se ve el apéndice aumentada de tamaño. La tomografía es el método que más sensibilidad y especificidad tiene, de 95 a 100% para la apendicitis, por lo que en los últimos años ha desplazado un poquito a la sonografía, a ser más exacta, a tener más especificidad. Aquí vemos este corte de tomografía donde podemos valorar esta apéndice aumentada de tamaño y el edema que se produce a nivel perilesional. Vemos aquí por resonancia, acuérdense que la resonancia ve mucho lo que son los cambios inflamatorios, sobre todo en T2, es donde vamos a ver una hiperintensidad de los protones que se alinean cuando son sometidos a un campo magnético. Entonces aquí vemos una hiperintensidad con área de hipodensidad, ya producto de lo que es la isquemia, la necrosis de la vesícula, vista por resonancia. La resonancia está delimitada en cuanto a apendicitis para las pacientes embarazadas, que tú no le puedes hacer tomografía, que no le puede hacer una radiografía de abdomen simple. Se le hace resonancia para ver eso, si en caso de que la sonografía no haya sido muy concluyente, pero no ha tenido ese auge la resonancia para apendicitis porque tampoco hay resonancia en todos los centros y como es un método que es menos, tenemos menos disposición de resonadores, entonces no se ha evaluado ni se ha usado mucho para apendicitis. Miren aquí un corte de sonografía donde vemos de manera importante un engrosamiento del apéndice con cambio periapendicular, visto en un corte transversal de apendicitis. Aquí vemos, donde vemos aquí en este corte axial, se ve el apéndice aumentada de tamaño, se ve gruesa con área de hipodensidad dentro. Y aquí podemos ver el apéndice cómo se ve bien larguita, inflamada con toda esta área hipodenso. Esto es edema periapendicular. La radiografía de abdomen simple no se usa mucho para el apéndice.
hay algunos signos característicos como es el borramiento de los psoas, pero cuando sospechamos de apendicitis debemos hacer una radiografía de abdomen simple para descartar que tenga otra causa como es la litiasis renal o litiasis ureteral, que podría confundir el dolor en los pacientes con apendicitis. Entonces hacemos radiografía de abdomen simple para nosotros valorar. En este caso lo que estamos viendo es una radiografía donde podemos observar una litiasis a nivel del uréter, que era lo que estaba produciendo el dolor, y no es una apendicitis. Entonces hacemos radiografía de abdomen simple porque las piedras se van a ver la mayor parte radiopacas, sobre todo las que son de oxalato de calcio se verán radiopacas, y usted va a verlas como imágenes blancas que van a estar o que se van a proyectar sobre la silueta las siluetas renales o sobre los uréteres. Se puede hacer en la radiografía, entonces vamos a ver, vamos ahí atrás, podemos ver, miren aquí, estas imágenes radiopacas que se proyectan sobre ambas siluetas renal, esta se proyecta sobre la silueta renal, esta se proyecta sobre lo que es la parte proximal ya del uréter. Cuando se hace urografía excretora o urotomografía, que son los estudios funcionales para ver si esa piedra que están en el riñón están obstruyendo y que producen dolor abdominal, la urotomografía ya ha ido desplazando a la urografía. Estas pruebas con contraste, hablamos en los estudios contrastados que debe valorarse primero la función renal para hacerla. Entonces nos vamos a dar cuenta dónde están las piedras y si las piedras están obstruyendo. La función renal también puede valorarse por sonografía, que nos va a mostrar no solamente la vascularidad, sino si el sistema que recoge la orina que se produce en el riñón está dilatado y tiene hidronefrosis. Aquí tenemos un paciente con una hidronefrosis, unas imágenes en trébol por sonografía. Estos pacientes hay que rápidamente ver si se le coloca un catéter de doble J, porque el riñón que se mantiene mucho tiempo en hidronefrosis generalmente se va a perder, se va a dañar. Y esto podemos valorarlo por sonografía si hay cierto grado de hidronefrosis, y podemos ver también la piedra dentro del riñón por sonografía. Las lesiones vasculares deben diagnosticarse a tiempo. ¿Por qué? Porque una lesión vascular te puede dañar un órgano rápidamente por isquemia. Miren aquí un corte tomográfico con un contraste donde vemos que el riñón derecho está bien, se ve hiperdenso, se ve blanquito, se ve sin problema, pero el riñón izquierdo se ve ya un poquito atrófico, un paciente con 48 horas con dolor abdominal, y el riñón izquierdo se ve atrófico, con poca o casi nula vascularidad. Cuando se hizo la angiotomografía, nos dimos cuenta que la arteria renal derecha estaba bien permeable, pero que la arteria renal izquierda tenía un trombo a este nivel y era lo que estaba causando esa isquemia, ese daño a nivel del riñón izquierdo que veíamos en estos cortes tomográficos. Porque hay que hacer diagnóstico rápido de los pacientes con lesiones vasculares. Porque si esa lesión vascular, por ejemplo, es de la mesentérica superior, que irriga todo el intestino desde la segunda porción del duodeno hacia abajo, entonces ese paciente pudiese perder todo su tracto gastrointestinal, todos sus intestinos, porque se necrose por una trombosis mesentérica. Entonces, si se pierde todo su tracto intestinal, no va a tener dónde absorber ningún nutriente. Eso es incompatible con la vida, aunque se le ponga alimentación parenteral vía intravenosa, el paciente no va a poder subsistir, además de lo costoso que es una alimentación parenteral diaria de por vida. Ese paciente no va a subsistir. Por lo que cuando sospechamos de daños a nivel del sistema vascular abdominal como productor del dolor, hay que hacer rápidamente angiotomografía y tomografía computarizada para hacer un diagnóstico temprano. El líquido libre a nivel de la cavidad abdominal, que nosotros conocemos como ascitis, puede producir dolor abdominal. Los pacientes que tienen hepatopatía o un daño hepático considerable van a tener dolor abdominal. Miren aquí lo que es el riñón derecho. Aquí estamos viendo lo que es el hígado, y vemos todo esto que es líquido a nivel del espacio de Morrison, que es el espacio que está entre el hígado y el riñón derecho. Todo esto lo vamos a valorar por sonografía
y estos pacientes también pueden tener dolor abdominal. Miren aquí lo que es líquido ascitis por tomografía, visto por tomografía, vemos líquido que está rodeando el hígado, este es el hígado, y vemos líquido que está rodeando también el vaso, este es el vaso. Entonces, esto es un paciente con ascitis como productora del dolor. Cuando hay lesiones a nivel del útero, los anexos, los ovarios, las trompas, pudiésemos tener un dolor abdominal también referido en la parte baja del abdomen. Cuando hay mucho líquido, porque se rompió un quiste de ovario, porque se rompió un embarazo ectópico, un embarazo que estaba creciendo fuera de su centro, cuando hay 300 cc de líquido aquí, el líquido entonces comienza a subir para la cavidad abdominal y en el espacio de Morrison, la bolsa de Morrison y el espacio espleno-renal, que es el que está entre el riñón izquierdo y el vaso, vamos a encontrar líquido y este líquido entonces ya nosotros sospechamos que puede haber sido o de un quiste de ovario roto. Este es un quiste hemorrágico. Miren aquí en el ovario, tiene septo, tiene ecos internos, no se ve hipoecogénico, no se ve clarito dentro. Entonces, este quiste cuando se rompe va a producir líquido o un embarazo ectópico. Este es el útero, el embarazo está a nivel de las trompas, se rompe, produce mucho dolor y entonces al romperse comienza a botar sangre y esa sangre sale. Una vez que llena el suelo pélvico comienza a subir para el abdomen y entonces ahí nosotros vamos a ver el líquido libre en el espacio de Morrison, como podemos ver aquí. Miren aquí, líquido libre en Morrison. Este es el hígado, este es el diafragma que separa aquí el hígado de lo que es pulmón y este es el riñón y entonces el líquido va a estar en esta área. Eso es una urgencia quirúrgica, esa paciente también hay que abrirla para resolverle su problema de dolor abdominal. Las lesiones a nivel del hígado, metástasis, lesiones como esta, que es una hidatidosis, es una enfermedad parasitaria del hígado que puede afectar cerebro, que puede afectar pulmones, producen una imagen en tiro en diana o en tiro al blanco. Miren aquí, estas también producen dolor abdominal y pueden ser valoradas por sonografía. La pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, produce un dolor exquisito en epigastrio, en la boca del estómago, como decimos nosotros. Esta generalmente tiene un método de lesión, la pancreatitis, que es la tomografía computarizada. Es el método ideal para valorar los pacientes con pancreatitis, tomografía computarizada. La sonografía puede aportarnos algunos cambios, pero ya esos cambios son después de 24 o 48 horas cuando ya hay un daño más evidente. Mientras tanto, la tomografía nos va a ver cómo está ese páncreas, si está distendido, si está dilatado, si hay una hipodensidad que lo cubre, como es en este caso. Miren cómo cubre todo. Miren el conducto pancreático principal aquí, cómo se ve también dilatado. Se ve algo aquí a nivel de la cabeza. Algunas veces puede ser el producto de un tumor, una masa que hay aquí, que no esté dejando que el páncreas vacíe sus enzimas, su amilasa y lipasa, y esas enzimas comienzan a dañar al propio páncreas. El páncreas se intoxica con sus propias enzimas, comienza a crecer y la tomografía nos va a permitir nosotros valorar. Esta es la cabeza del páncreas, este es el cuerpo y esta es la cola. Miren aquí un páncreas con mucho tejido, con mucho líquido peripancreático. Esto es un paciente bien vista por tomografía computarizada, que es el método de elección. La tomografía tiene unos criterios que son los criterios de Baltasar y Ransom. Esos criterios nos van a ayudar para el pronóstico. Recuerden que la pancreatitis puede tener un pronóstico fatal con una tasa de mortalidad alta y a través de los criterios de Baltasar y Ransom nosotros vamos a ver cuál es el pronóstico que van a tener esos pacientes con pancreatitis. En fin, eso es lo más importante que podemos decirle acerca de lo que es el dolor abdominal. Entonces, en resumen, podemos decir que el dolor abdominal lo vamos a manejar con 3 métodos específicos y es de inicio una radiografía de abdomen simple, sonografía y tomografía computarizada. Es el protocolo para estudiar los pacientes con dolor abdominal independientemente la causa que tenga. Esperamos que este vídeo le sirva
para su formación, para su edificación como futuros médicos generales, futuros especialistas que van a tener que enfrentar este tipo de entidades en sala de urgencia. Recuerde compartir este video con sus compañeros a fin de edificarlos a ellos también.